Hola chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Quisiera hablarles un poquitito de lo que vamos a desarrollar el día de hoy que tiene que ver con las habilidades sociales. Las habilidades sociales son capaz un término que no escuchamos constantemente, ¿verdad? Pero le vamos a explicar para que ustedes puedan entender y si hablamos así de una manera sencilla, podemos decir que las habilidades sociales es la capacidad que tiene una persona de poder relacionarse con las otras personas. Y dentro de esa relación hay otros factores que influyen, como sería la empatía, los valores, la resolución de conflictos, el diálogo por sobre todo. ¿Por qué menciono estos factores? Porque sin ellos obviamente no hay una relación social. Si yo no practico la empatía, yo no voy a poder entender los sentimientos, las actitudes o las vivencias que me va contando la otra persona. Si yo no tengo capacidad de resolución de conflictos, yo no puedo, por ejemplo, en el momento que yo tenga un problema con esa persona, poder solucionarlo. Vamos a enojarnos, vamos a retarnos y va a quedar ahí, pero no vamos a solucionarlo. Y obviamente el diálogo que forma parte fundamental de cualquier relación social. O sea, básicamente la habilidad social es tener esa capacidad de poder relacionarse de manera positiva con las otras personas, ¿sí? Respetándolas y respetándome obviamente a mí mismo también. Pero si nos guiamos un poquitito por lo que dice el material, dice que es un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal, o sea, entre dos personas, que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Bueno, ese concepto que nos da el libro, que es básicamente lo que yo le estaba diciendo, pero con palabras más sencillas. Sería entonces la habilidad social, la capacidad de poder relacionarse con otras personas, respetando obviamente sus intereses y los míos. Ahí podemos dejar básicamente el concepto. Pero para entender un poquitito más la habilidad social, vamos a hablar de lo que a nosotros en realidad nos aboca en esta clase, que es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Y así, para simplificar, básicamente la asertividad es expresar mis opiniones, expresar los derechos que yo tengo como persona, respetando a los otros. Eso sería la asertividad. O como dice en el material, dice, forma parte de la habilidad social, es aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. O sea, yo puedo expresar mis opiniones, expresar mis derechos, pero sin la necesidad de agredirle a la otra persona y sin que la otra persona me agreda también a mí. Eso es asertividad. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en un bar y viene una persona, el camarero, y nos trae un vaso para tomar, una copa para tomar gaseosa, agua o cualquier otra bebida. Y el camarero no, nosotros notamos que el vaso que nos trae el camarero está sucio. Y habría tres formas de cómo reaccionar a eso. La primera sería no decir nada y usar la copa sucia, aunque a disgusto. O sea, me molesto porque me trajo la copa sucia, pero no le digo nada y igual utilizo. Armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca volverá a ir a ese establecimiento. Puedo agarrar y gritarle al camarero y decirle, mira, ¿cómo me vas a servir esa clase de vasos? ¿Cómo va a estar sucio? ¿Qué clase de local es este? Nunca más voy a venir acá. Y armo un escándalo. O puedo llamar al camarero y pedirle que por favor le cambie la ropa, le cambie la copa. ¿Cuál de estas opciones ustedes creen que es la correcta? En teoría, la tercera, ¿verdad? Que es hablarle al camarero y pedirle que le cambie por favor la copa. Eso es asertividad. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy expresando mis derechos de una manera respetuosa, sin agredir y sin ofender a las otras personas y sin que la otra persona me ofenda a mí. Entonces, con gusto el camarero capaz me diga, perdón, le voy a traer otra copa, señor. Entonces, hay esa asertividad, ese respeto entre ambas personas y no evitamos un conflicto. Y dice en el material, ser asertivos no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar nuestras opiniones y puntos de vista, sean estos correctos o no. Todos tenemos también derecho a equivocarnos. Y básicamente lo que yo le estaba diciendo luego. O sea, no siempre obviamente vamos a tener la razón, pero podemos expresar nuestras opiniones sin que por más que la otra persona esté en desacuerdo con nosotros, nosotros le bardeemos o
le tiramos malas vibras o cosas así, ¿verdad? Bueno, entonces, de acuerdo a esas tres formas de reaccionar, se divide justamente la asertividad y una de ellas es el estilo pasivo. ¿En qué consiste el estilo pasivo de la asertividad? Dice, el estilo pasivo está relacionado con una actitud sumisa, tímida, empático con los demás, pero con temor al conflicto o a la crítica por parte de otros, lo que lleva a la evitación y el no defender los propios derechos frente a los demás. El estilo pasivo significa que yo voy a dejar nomás que me sobrepasen encima, me voy a quedar callado y no voy a hacer absolutamente nada. Como el primer caso de acá que dice, no decir nada y usar la copa sucia. O sea, me quedo callado y no exijo mi derecho. Generalmente, este estilo se caracteriza justamente por eso, el no defender sus propios derechos. Luego tenemos el otro tipo de asertividad que tiene que ver con el estilo agresivo. Y en este caso está relacionado con una actitud egoísta en exceso, poco empática con los demás. A veces solo tiene en cuenta sus intereses o carece de habilidades para afrontar los conflictos. Es decir, de forma opuesta al pasivo, nos ponemos a nosotros mismos primero. En este caso, sería como el ejemplo número 2 que dice armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca volverá a ir a ese establecimiento. Lo que sucede es que en este estilo agresivo la persona pierde esa empatía justamente y se pone nerviosa y empieza a agredir. Lo que genera más conflicto porque el camarero se puede quedar callado como también decirte las cosas. O la persona que vos le estás hablando te puede también decir las cosas y hay un conflicto entre los dos. En este caso nosotros no evitamos absolutamente nada, creamos más conflicto de lo que ya teníamos. Y el otro estilo es el estilo asertivo que el estilo asertivo es el ideal, es lo que nosotros deberíamos utilizar, que consiste en defender nuestros derechos respetando a los demás. Las personas son empáticas y también defienden sus propios intereses. La finalidad de este estilo asertivo es llegar a un acuerdo. No les interesa ganar y afrontan los conflictos buscando una solución. ¿Qué sería la manera correcta de reaccionar? Que sería la última del ejemplo que dice llamar al camarero y pedirle por favor que le cambie la copa. Bueno, ustedes ahora lo que tienen que hacer es tratar de identificarse qué tipo de asertividad suelen utilizar cuando tienen algún tipo de conflicto. ¿Se quedan callados? ¿Arman un escándalo? ¿O hablan educadamente y respetuosamente, respetándose obviamente a ustedes mismos y a los demás? Háganse esas preguntas y vean básicamente en sus conductas cómo ustedes están afrontando las situaciones. Si están entre el estilo pasivo y el estilo agresivo, significa que hay que cambiar y hay que mejorar y hay que pasar por el estilo asertivo. Pero esto no se logra de la noche a la mañana, esto lleva práctica. Ustedes tienen que tratar de cambiar sus conductas por respuestas más positivas. Y eso tienen que ir de manera procesual. Por eso nos sirve mucho hablar nosotros ahora mismo de esto y decir, me comporto de esta manera, debería de cambiar. Pero si no practico y no hago, no me sirve de nada. Y obviamente voy a estar metido en conflictos, en conflictos y en conflictos porque siempre no, o me quedo callado o armo bardo también yo. Bueno, para ir terminando justamente esto, vamos a hablar de lo que es la comunicación y yo creo que es un término que ustedes conocen, que es la transmisión y la recepción de ideas, información y mensajes entre una persona u otro. Ya que somos seres sociales por naturaleza, el mantener una relación interpersonal con las demás personas es fijo, sí o sí. Y a medida que nosotros, por ejemplo, nos vayamos relacionando con otras personas, vamos a encontrar ciertas diferencias entre nuestros intereses, entre nuestros gustos, entre diversos factores. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar a las otras personas y que ellos también nos respeten a nosotros. Obviamente va a haber casos en el cual la otra persona no nos va a respetar a nosotros, pero no por eso nosotros vamos a tirarle cizaña o vamos a ser malos con ellos. Nosotros siempre tenemos que mantener el margen de respeto y obviamente ser asertivos. Si entonces la otra persona me está insultando, bueno, mira, discúlpame si yo hice algo malo, pero no es la manera también que vos me trates así. Si es que algo te molesta de mí, por favor, vamos a dialogar y hablar entonces para poder arreglarlo. Yo sé que suena así re cursi decir todo eso y hablar de esa manera, pero es la forma correcta. Pero si no practicamos nosotros eso, obviamente no va a ser. Por eso siempre les suelo decir, y generalmente a todos los alumnos les digo,
que si, por ejemplo, tienen un problema y ustedes están a punto de armar un escándalo y de enfrentarse mal con la otra persona, tienen que parar, respirar profundamente, exhalar y decirlo, mira, ahora los dos estamos nerviosos y no vamos a poder hacer nada. Me voy a retirar yo ahora y luego cuando estemos más tranquilos podamos conversar para poder solucionar el problema que tenemos. Entonces me evito un conflicto con la otra persona y voy a sentarme en un lugar y a pensar qué generó ese conflicto y cómo puedo hacer para solucionarlo. Que me favorezca a mí, obviamente le favorezca a la otra persona. Yo sé que van a decir, sí, pero ¿quién hace eso? Nadie hace eso, ¿verdad? Y es demasiado extenso y estar haciendo todo eso, mientras la otra persona te puede venir a pegar y vos vas a estar ahí pensando, obviamente. Pero es cuestión de práctica. Tienen que ustedes ir practicando esto. Entonces ustedes se retiran del lugar para evitar ese conflicto y cuando ya están bien calmados y la otra persona está bien calmada, se vuelven a acercar a esa persona para conversar justamente y llegar a un acuerdo. Bueno, y la comunicación hay de dos tipos. Una es la comunicación verbal, que tienen que ver directamente con lo oral, o sea, hablar y la forma escrita. Y dentro de esto entran, por ejemplo, los llantos, las risas, los silbidos, eh, por ejemplo, gritarle a la otra persona, silbarle a la otra persona. Esas son comunicaciones verbales. Y la no verbal tiene que ver con todos los gestos que nosotros hacemos al hablar, los movimientos del rostro, los movimientos de las manos. eh, Vamos a decir que hay bastantes signos, pero tiene que ver con las reacciones que nosotros tenemos dentro de nuestro rostro. Acuérdense que la comunicación no verbal expresa mucho más que la verbal. O sea, yo te puedo decir que estoy feliz, pero mi cara está re triste. Obviamente, no es lo que yo te estoy diciendo, no significa que sea cierto, pero con mi expresión te estoy mostrando otra cosa. Por eso en la comunicación es importante que nosotros conozcamos y sepamos diferenciar las comunicaciones verbales y no verbales. Bueno, ¿cuáles son las características de la comunicación no verbal? Bueno, y dentro de las características podemos tener dos sistemas de comunicación no verbal. Uno es el lenguaje corporal, que son justamente nuestros gestos que yo les estaba diciendo, el tono de la voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal también forma parte de eso. Por ejemplo, cuando tu mamá vos le decís, ¿estás enojada, mamá? Y tu mamá te dice, no, te grita. Obviamente está enojada. Por más que ella te diga que no, verbalmente, pero el tono de voz hace caracterizar de que ella está enojada. Y luego tenemos el lenguaje icónico, y que es otra forma de comunicación verbal, que son, por ejemplo, el código Morse, los códigos universales de sirenas, el Braille, el lenguaje de los sordomudos, y códigos semi-universales que son el beso, signos de luto o duelo, códigos particulares o secretos y señales de los árbitros deportivos, por ejemplo, que vamos cantando. Lo icónico son, por ejemplo, te aparece a vos el famoso prohibido estacionar, la E con el encerrado en el círculo y con una barra ahí en el medio. Por más que ese es un símbolo icónico porque lo que te está diciendo es prohibido estacionarte. Nosotros captamos eso. Y esos son tipos de características de la comunicación no verbal. Lo importante con esta clase es que nosotros practiquemos las habilidades sociales, ser empático y respetar los derechos de los demás y también los nuestros de una manera que le favorezca a todos. Pero como les dije hace rato, hay que llevar esto a la práctica o si no, no sirve. Espero que se haya entendido la clase. Cualquier duda o consulta pueden hacerlo ahí en la plataforma. Y hasta ahí. Un abrazo para todos, chicos.